Bienvenidos un día más a un nuevo episodio. Hoy estamos con Gonzalo, entrenador de triatlón, más enfocado sobre todo en largas distancias y en medias distancias, o lo que conocemos todos como distancia Ironman. Y bueno, para empezar, la pregunta de rigor: ¿por qué haces deporte y cómo empezaste a hacer deporte? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y es que yo era el típico niño gordito que pues todo el mundo se reía de él. Y era malísimo en todos los deportes, me metía a fútbol, me pasaban por todas partes, hacía judo y me daban por todas partes. Y entonces a los 15 años en mi instituto hicieron un triatlón ahí en Lanzarote, donde yo soy. Y pues como nadie se quería apuntar conmigo para hacerlo por equipos, pues dije, pues lo voy a hacer yo solo. Y la verdad que para mí fue una experiencia increíble. Quedé de los últimos, pero aún así me pareció una experiencia increíble. Y entonces a partir de ahí me empecé a interesar un poquito pues, en el tema de las clases de natación, en apuntarme a un club de triatlón y descubrí pues, que era algo que me apasionaba, que me encantaba y que querría hacerlo durante muchísimos años. Entonces, poquito a poco, pues me fui interesando más por el tema del triatlón específicamente. Empecé a hacer mis estudios de ciencias del deporte y pues poquito a poquito al final el camino me fue llevando hacia el deporte. Hasta el día de hoy que pues me dedico a entrenar a triatletas. ¿Y por qué? Claro, obviamente yo creo que supongo que ese primer triatlón fue el cambio que te generó pues lo que estás haciendo ahora, el ser entrenador. Claro, tú ya a la que haces el primer triatlón dices: "Buah, me flipa este deporte, quiero dedicar mi vida alrededor de lo que es el triatlón". Claro, porque yo al final en ese momento no tenía ni idea de que iba a ser algo que fuera a llevar para toda la vida. Simplemente, pues ese día descubrí que aunque fuese un deporte que en ese momento me pareció súper duro, yo terminé esa prueba diciendo, pues estoy reventado, pero me gusta mucho esta sensación de haberlo terminado, porque ha sido un reto para mí. Llevaba pues un mes entrenándolo, pero vamos, en el gimnasio, haciendo en la bici estática del gimnasio, saliendo a correr un poquito, y esa sensación de cuando terminas algo que te has propuesto que tú pensabas que era imposible, cuando lo terminas te sientes pues una máquina, te sientes increíble. Entonces, pues poquito a poquito fui pues incrementando las distancias. Además, en Lanzarote, que es de donde yo vengo, tenemos el Ironman, que es pues uno de los más duros, uno de los más míticos del mundo. Entonces, como que el ambiente de la propia isla también te va llevando poquito a poco hacia esas largas distancias. Pues ves que todos los años se te plantan ahí 1.000, 1.500 tíos dispuestos a hacer el Ironman con ese ambiente, pues ese miedo que ves a la gente antes de correr y pues te engancha mucho. Ahora que has hablado de eso, pues de cómo te iniciaste en el triatlón y tal, claro, el objetivo de este podcast es intentar ayudar a la máxima cantidad de personas posibles, sobre todo atletas que estén empezando. Entonces, ¿qué consideras tú que es lo más importante para que un triatleta empiece? Pues sobre todo que tenga mucha paciencia, que no se venga arriba poniéndose retos súper difíciles, porque al final yo se lo digo a todos mis deportistas, esto es un camino a muy largo plazo. Yo me encuentro al final con muchísima gente que empieza con prisas, que quiere plantearse retos demasiado grandes en muy poco tiempo. Y entonces yo se lo digo a la gente, digo, posiblemente lo llegues a terminar, pero ¿a costa de qué? A costa de que a lo mejor terminas quemado, terminas lesionado, terminas sin tener ningunas ganas de volver a competir en este deporte. Entonces, sobre todo una persona que empiece a entrenar para triatlón, que primero descubra lo que es el entrenamiento del día a día, porque también, a diferencia de otros deportes, aquí lo más normal del mundo es entrenar 6 o 7 días a la semana. Entonces, tienes que primero acostumbrarte a tener ese ritmo de entrenamientos, que te guste, que disfrutes del proceso y poquito a poquito ya empezar a meterte pues pequeñas metas en la cabeza.
empezar con triatlones sprint cortitos, pasar una temporada o 2 años haciendo triatlones de corta distancia, pasar un pasito más allá cuando ya tienes algo de experiencia en corta distancia y hacer algún medio Ironman, hacer 1, 2, 3 medios Ironman, y antes de pasarte ya a la larga distancia, pues que ya tengas esa experiencia previa de haber vivido diferentes competiciones, haber vivido muchas situaciones, haberte desenvuelto en ese ambiente, que al final va a ser lo que finalmente te lleve al Ironman. Es decir, es más una cosa de experiencia que simplemente de hacerlo. Esta pregunta la queríamos guardar para más tarde, pero aprovechando ya que ha salido este tema, ha habido mucha controversia últimamente, sobre todo bueno, pues en redes y tal, con el tema de, sobre todo en maratones, por ejemplo, de la gente que acaba las carreras andando o que las hace a un ritmo muy lento. Principalmente suele ser por una falta de preparación. En Ironman no estoy tan metido si pasa tanto, ¿vale? Pero sí que he escuchado a lo mejor de gente decir, yo, si no lo hago en un tiempo mínimo, máximo, no sé cómo decirlo, pero en un tiempo tope, no me considero o no consideraría que fuese Ironman. ¿Qué opinión tienes tú? Sobre todo, por eso, para gente que no se prepara tanto, ¿qué opinión tienes tú o qué opinión puedes tener de la gente que acaba un Ironman en estas condiciones? Pues mira, al final es algo que también he hablado el otro día con un deportista que empezaba a entrenar conmigo esta semana justo y me decía, yo tengo el objetivo de terminar el Ironman. Y le decía, vale, pero una cosa es terminarlo porque tienes, en los Ironman tienes en torno a 17 horas para terminar la distancia. Una cosa es terminarlo en 17 horas y otra cosa es terminarlo en un tiempo normal, que en un Ironman que no sea muy difícil, pues estar en torno a 12, 13, 14 horas. La diferencia entre terminar en 17 horas y en 12 es que hay un mundo de preparación ahí entre medias. Yo entiendo que al final, pues, Ironman es una marca, es una empresa, que al final sus intereses es ganar mucho dinero e intentar abarcar al máximo número de gente posible. Entonces, ellos ponen ese tiempo límite de 17 horas, que simplemente nadando con no ahogarte tendrías, en la bici podrías pararte a comer 3 bocadillos y te daría tiempo a hacerlo, y con que luego hagas la maratón caminando, posiblemente te daría para hacer las 17 horas. ¿Qué pasa con eso? Que si tú realmente tienes un nivel que vas a tardar 6 horas en correr una maratón, en hacer una maratón, posiblemente estés jugando contra tu salud. Eso yo he visto a muchas personas cuando veo Ironman desde fuera, veo a mucha gente pues tirada en el suelo, con golpes de calor, con 1000 cosas, que es básicamente por falta de preparación. Entonces, la gente tiene que saber que esto se podría decir que es un deporte de riesgo, porque al final estás poniendo a tu cuerpo en un límite que mucha gente, o la gran mayoría de la gente, no está preparada para hacerlo. Estamos infravalorando la dificultad que tiene esa prueba, y por tanto yo, cuando una persona me dice que simplemente la quiere terminar y que le da igual terminarla caminando, pues posiblemente le digo, pues igual necesitas otro año más de preparación antes de hacer el Ironman. Más o menos yo creo que es lo Sí. que hemos estado comentando aquí siempre, sobre todo acatando al tema, no tanto ya de decir, no, yo lo he hecho en 13 horas, pues yo en 12, pues yo no sé cuánto, sino al tema, como bien dices, de salud. Al final, poner al cuerpo a tan alto nivel de estrés, pues tampoco es lo que dices, tampoco es lo más saludable, y como dices, pues tiene que conllevar una gran preparación. Por todo esto, ¿por qué consideras que tener un entrenador es esencial a la hora de preparar un Ironman? Yo creo que es clave. Ya no tanto solamente por el propio día del Ironman, sino porque al final, pues como hemos dicho, si lo quieres preparar decentemente, vas a tener que acumular una carga de entrenamiento que es bastante grande. Es decir, vas a tener que ponerte mínimo en las 12, 13, 14 horas de entrenamiento semanales, y si no tienes una buena distribución de cargas, si no tienes una buena periodización del entrenamiento, si no planificas muy bien cuáles son los ritmos a los que tienes que ir, cuándo tienes que apretar, cuándo tienes que ir más suave,
Al final, no, si vas un poquito a lo loco, a lo mejor aguantas 2 meses. Si tienes bien preparadas, bien planificadas las cargas, bien planificada la estructura de tu temporada, te vas a evitar lesiones, te vas a evitar pasar demasiado tiempo a lo mejor en zonas en las que no te interesa estar. Sobre todo es ahorrarte lesiones, ahorrarte tiempo y cuidar tu salud. Al final, como hemos dicho, es un deporte prácticamente extremo ya y tenemos que tener la certeza de que lo que estamos haciendo no va a dañar a nuestro cuerpo, no nos vamos a lesionar y no va a llevarnos a perder 3 meses con una lesión cuando teníamos una carrera dentro de 6 meses. Y claro, has sacado el término de salud y hasta yo creo que aquí es algo un poco complicado, porque ¿hasta qué punto consideras que entrenar para un Ironman es saludable? Al final hay mucha carga de entreno, entonces eso, no sé qué opinas tú, si... Yo creo que no es que sea un riesgo para la salud. Al final, si nos ponemos a hacer la cuenta, una media semanal de 15 horas de entrenamiento te puede estar saliendo. Si distribuyeras la semana en horas iguales cada día, te pueden estar saliendo 2 o 3 horas de entrenamiento cada día. Tú te pones a mirar una salida en bici normal, ya tardas 2 o 3 horas. Sales a correr y a lo mejor ya estás 1 hora. Te metes 1 hora en la piscina y has hecho 2.500, 3.000 metros. Yo creo que al final no es una burrada de entrenamiento el hacer 12, 13, 14, 15 horas a la semana. Ya cuando nos pasamos a la barrera de las 25, 30, 40 horas, ahí ya sí que estamos cruzando unos límites que tenemos que estar extremadamente preparados para poder llegar a ellos. Yo creo que es que al final la gente no está acostumbrada a ver esa clase de volúmenes de entrenamiento, porque al final, pues si por ejemplo nos ponemos a ver deportes de equipo, las categorías de base del fútbol, por ejemplo, en la gran mayoría de equipos entrenan 2 días a la semana, 1 hora por entrenamiento. Entonces, cuando yo, por ejemplo, llevo una escuela de triatlón aquí en Valencia, en Picassent, y cuando ya los niños tienen 12, 13 años, ya están entrenando 6 veces por semana, 6 días a la semana, y algunos incluso los 7 días a la semana. Entonces, claro, yo veo a muchos padres que se asustan y dicen, hostia, los de fútbol están entrenando 3 días, los míos están entrenando 7. ¿Cómo es eso posible? Porque al final, si tienes, como hemos dicho antes, una buena distribución de cargas, comes bien para poder aguantar todos esos esfuerzos, duermes bien, descansas bien, no hay ningún tipo de problema en entrenar todos los días. Y más si estás variando los diferentes tipos de estímulos, un día corres, otro día sales en bici, otro día nadas, no estás cargando todos los días los mismos grupos musculares. Me ha pasado un poco esto porque yo, antes de empezar también con el tema del deporte de resistencia y tal, venía del fútbol y yo entrenar 3 días a la semana, más después el día del partido, ya me parecía una cosa extraordinaria. Ya cuando me empecé a meter más en esto y veía a la gente lo que hacía y tal, digo, bueno, pues a lo mejor yo sí que me he vuelto a lo mejor un poco hater de los deportes de equipo, en el sentido de decir, vale, entrenar, o sea, hacer una semana de entrenamiento es esto, no, entre comillas, ¿vale? Cogerlo con pinzas esto. No son esos 2-3 días de entreno con fútbol más después el partido. Y a colación de esto, te hemos visto que has hecho varias publicaciones sobre el tema de las horas mínimas o los entrenamientos mínimos para un Ironman a través de Instagram. ¿Qué tienes en cuenta a la hora de decir, vale, el mínimo son 12 o 13 o 14? ¿Cuáles serían los pilares para determinar ese mínimo de horas para preparar un Ironman? Pues al final lo que tienes que tener en cuenta es que te vas a enfrentar a una prueba en la que vas a estar, en términos medios, puedes estar en 11, 12 horas el día de la prueba. Si tú no eres capaz de acumular 12 horas de entrenamiento en una semana, ¿cómo vas a poder hacer 12 horas en un solo día? Es decir, al final tú tienes que tener en cuenta a lo que te vas a enfrentar. No podemos entrenar 6, 8 horas a la semana y luego querer enfrentarte a una prueba de 12 horas o de 10 o de 14 horas y creer que lo vas a hacer bien. Es decir, hay unos volúmenes mínimos que vas a tener que meter
siempre y cuando quieras terminar la prueba preservando tu salud y sin ningún tipo de riesgo de lesión. Y ya incluso te diría que entrenar 12 horas a la semana es poco para preparar un Ironman. Para hacerlo con garantías y hacerlo bien, vas a necesitar hacer una media de 15, 16 horas semanales y poder llegar a picos de 16, 18 horas en momentos puntuales de la temporada. Hablando aquí de, pues claro, al final, si eso son 15 horas, así de media más o menos, ¿cómo distribuirías a lo largo de una semana los entrenamientos? Vale, pues ahí sobre todo si estamos enfocados en Ironman, lo que vamos a tener en cuenta primero es cuáles son los entrenamientos clave que vamos a necesitar para el día de la prueba. Pues bien, sabemos que los entrenamientos en el primer umbral, es decir, los entrenamientos largos, esas tiradas largas van a ser los entrenamientos cruciales para el día de la prueba. Entonces, ya simplemente sabiendo que, por ejemplo, vamos a poner una semana normal de prácticamente cualquier triatleta es los sábados hacer una tirada larga de bici y los domingos hacer la tirada larga de carrera. Pues un triatleta de Ironman puede estar haciendo los sábados 4 o 5 horas de bici y los domingos a lo mejor 1 hora y media, 2 horas de carrera. Pues ahí ya tenemos prácticamente 7 horas de entrenamiento en 2 días. Luego, si metes 2 sesiones de natación o 3 sesiones de natación durante la semana, otra sesión más de bici durante la semana y otra sesión más de carrera durante la semana, ya te han salido fácilmente las 15 horas. Sobre todo, la diferencia del Ironman con otras disciplinas es que la carga de volumen se concentra mucho en esas tiradas largas que suelen ser los fines de semana. Porque luego si durante la semana haces entrenamientos más cortitos, pero más intensos, buscando adaptaciones en zonas superiores, con que puedas hacer luego una tirada larga cada semana, tanto en natación, en ciclismo y en carrera, vas a ir bastante bien preparado. Porque acabas de hablar del tema de las zonas. Claro, siempre se ha dicho que eso, que es súper importante tener eso de tener una buena base y tal. Entonces, ¿qué porcentaje de entrenamiento recomendarías que se realizaran a baja intensidad? Vale, pues eso va a ser muy dependiente de cuántas horas tienes disponible tú para entrenar. Es decir, no es lo mismo un triatleta profesional o un triatleta que tiene máxima disponibilidad para entrenar, que pueda entrenar 20 horas a la semana, que un triatleta que tiene el tiempo justo para hacerte 12 horas a la semana y no te puede hacer ni una más. Entonces, al final, cuantas más horas entrenes, más tiempo tienes que pasar en, vamos a llamar la zona 1, la zona 2. Siempre se ha dicho que puede estar en torno a un 80% del tiempo en la zona 1 y un 20% en zonas superiores. Pues bien, eso va a depender mucho de si entrenas 10 horas, un 80% son 8 horas de entrenamiento en zona 1 y 2 horas en zonas superiores. 2 horas de entrenamiento en zonas superiores puede ser, a lo mejor, con que ya hagas media hora un martes de bici de series, media hora de carrera de series un miércoles, pues ya casi se te ha ido esas 2 horas. Entonces, cuanto menos tiempo tienes, al final tienes que sacrificar un poquito esa zona baja y meter algunas horas más en zonas altas. Siempre dejando más tiempo para las zonas bajas que para las zonas altas, obviamente. No. Esto no sé si podrías explicar un poquito las adaptaciones que genera nuestro cuerpo al entrenar a bajas intensidades y por qué es tan importante para que la gente lo entienda. Vale. Al final, tú cuando entrenas a baja intensidad, lo que haces es un entrenamiento al primer umbral, ¿vale? El primer umbral vamos a decir que es la base, es el suelo de toda nuestra casa. Si nosotros tenemos una base muy pequeñita y queremos hacer una torre muy alta, al mínimo esfuerzo esa torre se va a derrumbar. Sin embargo, si vemos las pirámides, por ejemplo, tienen una base súper ancha, súper sólida y pueden hacerse prácticamente todo lo altas que quieran. Entonces, en nuestro cuerpo va a ser algo similar. Cuando entrenamos a baja intensidad, lo que estamos haciendo es pues mejorar nuestro metabolismo de las grasas, mejorar toda la capacidad mitocondrial que tiene nuestro cuerpo
y que luego nos va a ayudar muchísimo a la hora de mejorar también nuestras zonas altas, es decir, esas adaptaciones que generamos en alta intensidad. Al final, si por ejemplo nos ponemos a hacer intervalos en V2 Max, de generación de lactato, si tú tienes una mayor cantidad de mitocondrias, una mayor cantidad de pues esas células que van moviendo el oxígeno a lo largo de nuestro cuerpo, si tú tienes una mayor cantidad de mitocondrias vas a poder mover más lactato, vas a poder soportar mejor esos esfuerzos de alta intensidad. Entonces, prácticamente se podría decir que tener una buena base de entrenamiento, un buen volumen de zona 1 va a ser clave para poder ya no solamente hacer unas buenas carreras en medio Ironman y Ironman, sino también en corta distancia. Si te pones a mirar los volúmenes de entrenamiento que lleva la gente que va a las Olimpiadas y que va a los campeonatos del mundo de Ironman, prácticamente entrenan lo mismo en cuanto a volumen de horas, porque ellos tienen la capacidad y saben que pues, el volumen en zona 1 va a ser clave para poder tener un buen rendimiento en todas las distancias. Trayéndolo un poquito de nuevo al mundo amateur, esta persona que has comentado, dices, tiene solo 10 horas o 12 horas, para hablar del mínimo que hemos hablado antes, 12 horas a la semana para entrenar. Entonces, has comentado eso, de sacrificar un poquito las horas a baja intensidad para meter un pelín más de alta intensidad, al final, para poder llevarlo después a carrera. ¿Podría ser, por ejemplo, una recomendación decirle, vale, pues durante el día, aunque no tengas ese tiempo para hacer un entrenamiento como tal, aprovecha para andar más, para ser más activo de manera general? ¿Todo esto le ayudaría a meter también actividad física en esa zona 1? Sí y no. Es decir, eso va a depender mucho del nivel que tenga la persona. En una población sedentaria, el simple hecho de ponerse a caminar ya va a estimular ese primer umbral. Sin embargo, si nos ponemos en un triatleta que ya lleve un par de años de experiencia, posiblemente hasta que no llegue a un mínimo de pulsaciones no va ni a rozar ese primer umbral. Entonces, el simple hecho de ponerse a caminar o de subir escaleras no va a hacerle o no va a generar casi ningún tipo de efecto en ese primer umbral. Vale, y hablando más o menos así a nivel general, el triatleta siempre se ha visto que entrena todos los días, incluso dobla sesiones. ¿Hasta qué punto es beneficioso el doblar sesiones? Porque yo creo que hoy en día los triatletas se han puesto de, ostras, no, claro, al final son 3 disciplinas, entrenar 3 deportes diferentes y necesito, pues eso, doblar sesiones sí o sí. ¿Hasta qué punto doblar sesiones es efectivo? Vale, ahí ya tenemos que volver a pensar en cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro nivel y sobre todo qué tiempo tengo disponible para entrenar. Por hacer un poquito una distribución fácil de los entrenamientos que tiene que hacer un triatleta si quiere hacer unas distancias medias, largas, podemos pensar en la regla del 3, pues 3 sesiones de natación, 3 sesiones de bici, 3 sesiones de carrera. Ahí ya se nos van 9 sesiones. 9 sesiones significa que vamos a tener que hacer 2 días como mínimo de entrenamientos dobles. Pero bien, si nos encontramos, por ejemplo, con una persona que tiene entre semana 2 horas como máximo para entrenar, el meterle una doble sesión ahí significaría hacer, yendo al límite, una sesión de 1 hora y una sesión de 1 hora. Entonces, prácticamente va a ser mejor para él hacer 2 horas de un solo deporte, reducir el número de sesiones a lo largo de la semana, hacer, por ejemplo, pues 2 sesiones de natación, 2 sesiones de bici, 2 sesiones de carrera y una sesión de fuerza, que va a poder aprovechar mejor esas horas de entrenamiento. Si metemos, por ejemplo, una sesión más larga y una sesión más corta con unos intervalos altos, con eso va a estar ya estimulando todo aquello que queremos estimular. Sin embargo, pues una persona que puede tener 20 horas disponibles para entrenar, pues al final sí que tenemos que pensar, vale, tengo 20 horas de entrenamiento, por ejemplo, los lunes tengo disponible toda la tarde. Vale, pues si simplemente dijéramos que hacemos una sesión de cada deporte por cada día, los lunes, para poder acumular esas 20 horas, a lo mejor el lunes me tendría que pasar 3 horas corriendo o 4 horas en bici. Entonces, no sería sostenible por la fatiga que va acumulando cada entrenamiento. Entonces, es más efectivo pues hacer una natación de
3.000 metros y luego salir a correr 40-50 minutos que hacerte 6.000 metros de natación y acumular esas 2 o 3 horas de entrenamiento de ese día. Claro, aquí a mí ahora se me viene a la cabeza el tema que yo personalmente muchas veces lo he sufrido, el tema del sobreentrenamiento. No sé tampoco si sería sobreentrenamiento, porque al final esto ya es como mucho más persistido en el tiempo, pero esta fatiga prácticamente crónica de entreno tras entreno, tras entreno, tras entreno, ¿cuáles serían los síntomas o qué dirías tú que le puede ayudar a un atleta a definir, vale, me estoy pasando de entrenamiento, tengo que reducir porque si no voy a acabar jodido? Vale, pues sobre todo los síntomas más claros de sobreentrenamiento, primero es que la percepción de esfuerzo de un entrenamiento fácil se vuelve difícil. Es decir, cuando tú le planificas a un deportista una sesión de 2 horas de bici en zona 1, debería llegar teniendo una percepción de esfuerzo del 1 al 10 en torno a un 3 o un 4. Cuando ya empiezan esas sesiones fáciles a subir a un 5 6 sobre 10, ya empieza a indicar pequeñas causas de fatiga o de pequeños acercamientos al sobreentrenamiento. Cuando ya, por ejemplo, esos pequeños síntomas pues los estamos empezando a obviar, pues ya empieza, por ejemplo, a dormir peor, empieza a tener falta de sueño, pasa de dormir 7 horas a dormir 5:30, 6, empieza a, por ejemplo, tener mal humor en su día a día. Pues, por ejemplo, a lo mejor su pareja le dice, oye, estás de muy mal humor, no te soporto. Pues cuando ya empezamos a acercarnos a ese sobreentrenamiento, esos síntomas no son tan claros, pero cuando los ves desde fuera sí que los ves muy claros. Sobre todo es falta de sueño, empiezas a comer como un burro, tienes mal humor, la percepción de esfuerzo es súper alta. Entonces, por eso, la importancia de un entrenador que te vaya diciendo cuándo tienes que aflojar un poquito, cuándo tienes que levantar el pie del pedal o cuándo puedes abrir gas y sacar un poquito ese máximo rendimiento en los entrenamientos. Imagino que será de la importancia que tiene un entrenador, ¿no? Al final no es lo mismo que seas tú mismo quien intente ver qué va bien, qué va mal, qué tal, sino que tengas una persona que desde fuera, en este caso como por ejemplo tú, que veas al atleta y digas, vale, sigues entrenando, pero lo que tú dices, me estás diciendo que un rodaje yo te lo he marcado como tranquilo, hace 2 semanas lo estabas haciendo como tranquilo, ahora me estás diciendo que te cuesta respirar, te cuesta más mover las piernas y esto, joder, atentos los que estéis escuchando, uno de los puntos más importantes yo creo en este caso de tener un entrenador, no simplemente ¿no? para que te marque los entrenamientos de lunes tal, martes tal, miércoles no sé qué, sino para tener como una segunda opinión a la hora de, pues, si estás mejorando, si te estás estancando, pues, incluso si estás bajando el rendimiento, que también creo que puede pasar bastante. Sí, hay muchas veces que tienes que sentarte con el deportista y decirle, oye, mira, está pasando esto, te estás viniendo demasiado arriba, no estás queriendo escuchar a tu cuerpo y si sigues por este camino te vas a lesionar o vas a dejar el deporte. Entonces, hay muchas veces que tener esa vista desde fuera de un entrenador que te haga evitar llegar a esos límites vale más que cualquier tipo de planificación. Es decir, muchas veces yo le digo a mis deportistas cuando empiezan a entrenar conmigo que la planificación te la puede poner cualquier persona. Lo que realmente diferencia a un buen entrenador de un mal entrenador es que, primero, te diga lo que no quieres oír, te diga, oye, por aquí estamos yendo mal, deja de hacer X cosa, tenemos que empezar a hacer esta clase de cosas que aunque no te gusten, pues van a ser beneficiosas para ti. Un buen entrenador está ahí para cuando tienes una falta de motivación, pues porque empiezas a acumular malos entrenamientos y empiezas a fallar entrenamientos o empiezas a tener malas sensaciones, que le puedas hablar y que te diga, vale, pues venga, vamos a levantar un poquito el pie, descansa un par de días, vete con tu familia de vacaciones al monte, a una cabaña 2 días, luego vuelves y ya verás cómo luego tienes las pilas llenas para poder empezar de nuevo a entrenar a tope. Entonces, al final también es esa la importancia del entrenador, que más que simplemente planificar entrenamientos, sea
un poquito ese amigo, o sea, ese psicólogo que te vaya ayudando en el día a día de los entrenamientos. Y hablando de también, pues, con esto del sobreentrenamiento, ¿podrías darnos, obviamente, hay que tener en cuenta que es lo que hemos dicho, siempre tener un entrenador que te va a ayudar, pues, obviamente, a distribuir bien las cargas y esto que acabas de comentar, pero para aquellas personas que pues, no tengan un entrenador, ¿qué recomendarías cuando han identificado que tienen un sobreentrenamiento? Pues sobre todo lo primero, descansar. Es decir, levantar el pie. Si tú ya notas que estás empezando a tener mal humor, que las sesiones fáciles te empiezan a salir muy difíciles o que, por ejemplo, te empieza a bajar el pulso muchísimo durante los entrenamientos, que tú notas que pues en un rodaje normal, si vas a 140, que de repente empiezas a ver que vas a 120, 110. Sobre todo lo que tienen que hacer es descansar. Parar, descansar, pasarse 2, 3 días sin entrenar o haciendo rodajes muy fáciles, es decir, saliendo a caminar, haciendo unos cacos, yendo a la montaña o saliendo con los amigos. Sobre todo también el aspecto social es muy importante en estos casos, el recordar por qué estás haciendo ese deporte, que en muchos casos suele ser más por el aspecto social que por el aspecto del rendimiento. Muchas veces empieza la gente a entrenar pues porque tiene un amigo que le ha dicho que quiere hacer esta carrera y la quiere hacer con él. Entonces, sobre todo es sentarte, mirar un poquito hacia atrás y decir, vale, ¿qué es lo que he hecho mal? Y vamos a intentar reconducirnos para no perder 6 meses, un año, que puede ser ya el detonante de tu carrera. Y ligado con esto, claro, al final la distancia Ironman o si no, en triatlón de media distancia es algo que requiere de mucha disciplina, de mucho entrenamiento. ¿Cómo haces tú para incentivar a los atletas a que, ostras, mantengan esa motivación y ese propósito? Pues sobre todo haciéndoles ver que un Ironman no se hace en un día. Es decir, el Ironman no es solamente el día de la prueba. El Ironman es los 6 meses, 8 meses, un año previos antes del día de la carrera. Entonces, tienes que hacerle ver al deportista que es muchísimo más efectivo hacer el 90%, es decir, hacer los entrenamientos al 90%, pero completarlos todos, que hacer 3 entrenamientos al 100% sintiéndote que eres una bestia y luego tener que parar 2 días porque estás reventado. Entonces, sobre todo lo más importante del mundo de la media y larga distancia es la constancia. El ser capaz de, primero, disfrutar de lo que estás haciendo y acumular día tras día tras día, mes tras mes, sin tener grandes parones y sin tener, pues, vamos a decir, entrenamientos extremos, tanto súper buenos como súper malos. Es decir, en la media, en la línea media es donde está la victoria en el Ironman. Siguiendo con el tema de Ironman, antes fuera de cámaras, digamos, nos has comentado un poquito que el 90%, prácticamente la mayoría de gente a la que llevas se dedica a esto, a media distancia, larga distancia, que sería el Ironman. ¿Esto viene porque lo hayas decidido tú, entre comillas, de decir, vale, no, me quiero enfocar en esta distancia por algún motivo en especial? ¿O es porque te ha venido así la gente y ya lo has aprovechado y te has cerrado más en estas disciplinas? Pues mira, viene un poquito por las dos. Yo al final hace un año, cuando recién acababa de terminar un poquito los estudios del máster, estaba empezando con este mundo de, vamos a decir, más profesionalmente en el mundo del entrenamiento, pues como todo. Pues al principio coges a todo lo que te viene, pues porque te hace falta económicamente y porque piensas que eres entrenador y puedes entrenar a todo el mundo. Sin embargo, poquito a poco te vas dando cuenta de que es mejor convertirte en, no vamos a decir un experto, porque experto no hay nadie, pero en una persona que controle mucho de un tema, que ser una persona que controle poco de muchos temas. Entonces, dentro del triatlón, a mí me gustaba la media y larga distancia porque yo como deportista sigo estando dentro de la media y la larga distancia. Es decir, yo a los 18 años ya estaba haciendo mis primeros medios Ironman, a los 21 ya hice mi primer Ironman, entonces
a mí personalmente me gusta mucho la media y la larga distancia por todo lo que conlleva, no solamente el entrenamiento, sino también pues, todos los materiales, todo el friquismo que tiene el tema de la cabra, de las bicis, de los materiales, etcétera. Entonces, creo que yo puedo transmitir mejor mi pasión a la media y la larga distancia que a la corta distancia. Luego también, cuando te vas dando cuenta de esas cosas, por ejemplo, en mi caso, mi canal de comunicación es el Instagram. Entonces, poquito a poco vas enfocando tu mensaje hacia esos temas. Entonces, te vas encontrando que la gente que te sigue porque quiere hacer esa media y larga distancia. Entonces, un poco esa pasión que tú le pones a ese mundo, a la media y la larga distancia, se une con la pasión que tiene la gente de escuchar más acerca de esa media y larga distancia, pues al final la gente que me escribe, el 95% es, oye, quiero hacer un medio Ironman o quiero hacer un Ironman o ya hago medio Ironman, quiero mejorar mi rendimiento. Y me viene poquita gente diciéndome, oye, quiero hacer triatlones sprint. Porque creo que mi mensaje Vamos deja claro que... a todo lo que es ya la larga distancia. Si no me equivoco, que te hemos estado viendo un poquito antes esto en las redes, tu primer Ironman fue Ironman Lanzarote, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Has hecho alguno más? No. Ironman solamente fue el 2021, el Ironman de Lanzarote. ¿Y qué conclusiones o qué experiencias sacaste al acabar el Ironman después de los meses de entrenamiento y después de todo ese día? Pues mira, fue un poquito un sentimiento agridulce. Yo sí que es cierto que yo durante ese proceso, pues yo tenía una motivación personal que me impulsaba cada día a poder entrenar, porque un familiar muy cercano había fallecido justo antes de eso, entonces pues mi motivación era hacerlo por él. ¿Qué pasa? Que cuando muchas veces terminas un reto de esa magnitud, cuando lo terminas te encuentras con un vacío tremendo. Te encuentras que has terminado aquello con lo que has soñado durante meses o incluso años y de repente te encuentras como que estás vacío, que ya no te queda nada por hacer, ya lo has conseguido todo y que ya pues nada te motiva. Entonces, un poquito luego fue una lucha conmigo mismo durante un par de años por decir, vale, ¿qué es lo que quiero hacer? Además, justo estaba terminando cuarto de carrera, empezaba con las prácticas, empezaba con los máster, la carga horaria del trabajo empezaba a superar a la carga horaria de entrenamientos. Entonces, yo mismo me dejé ir y pues no entrenaba tanto, empecé a caer en una forma física bastante mala, me empecé a autoentrenar, empecé a llevarme yo los entrenamientos y pues al final cuando ya tenía un poco esa vida laboral ya más encauzada, fue el momento en que me dije a mí mismo, oye, tienes que espabilar porque si tú estás promoviendo una actividad como es la media y la larga distancia, creo que es muy, muy interesante que tú mismo como deportista puedas transmitir también y ser ese ejemplo para tus deportistas. Vale. Y ahora tocando también algo de entrenamiento, ¿vale? Tema entrenamiento de fuerza. Sabemos que es prácticamente esencial en los deportes de resistencia, pero claro, generalmente, pues yo sé, para atletismo lo que se suele trabajar más es algo de core y sobre todo tren inferior. Pero claro, aquí estamos contando que tenemos bici, natación y correr. ¿Cómo gestionamos el entrenamiento de fuerza? ¿Deberíamos hacer 2 sesiones, una para tren superior y otra para tren inferior, o hacer una sesión única de full body? Vale, yo lo que suelo hacer con mis deportistas es, yo tengo muy claros ya los 5 o 6 ejercicios que tiene que hacer un triatleta. Dentro de la misma sesión, prácticamente el 99% de las sesiones van a tener esos mismos 5 o 6 ejercicios. Van a tener la gran mayoría de mis deportistas 2 sesiones de fuerza, algunos que tienen tiempo pues meten una tercera, pero en todas las sesiones van a meter esos 5 ejercicios, que si nos ponemos un poco más específicos, pues va a ser un press de banca, una sentadilla, un peso muerto o una cargada, un remo y un press de hombro. Eso podrían ser los 5 ejercicios básicos, que al final estás tocando todos los grupos musculares pues, más importantes, además trabajando de manera multiarticular, porque no nos interesa tener un bíceps muy grande o no nos interesa tener un gemelo muy grande,
sino que lo que nos interesa es tener pues, una buena estabilidad y un buen control motor de todo aquello que estamos haciendo. Entonces, trabajar con esos ejercicios multiarticulares es lo que nos va a ayudar. Luego también a nivel de intensidad del entrenamiento, ya se ha demostrado que simplemente trabajando con cargas medias bajas, estamos hablando de en torno al 50-60% del 1RM, pero trabajando a altas velocidades, a velocidades máximas, es lo que muchas veces se encuentra más beneficioso a la hora de generar no solamente un incremento en los niveles de fuerza, sino sobre todo una transferencia a la natación, a la bici y al correr. Hace poco, hace ya unos meses, escuchaba a uno de los grandes de la fisiología del entrenamiento de fuerza decir que un entrenamiento de fuerza efectivo es aquel que no interfiere con los otros entrenamientos que queremos hacer. Es decir, de nada va a servir que hagas un entrenamiento de fuerza increíble un lunes si el martes te tienes que estar tirado en el sofá porque no te puedes mover. Es decir, el buen entrenamiento de fuerza es aquel que luego te permite hacer una buena sesión de natación, una buena sesión de bici, una buena sesión de carrera. Entonces, trabajando con esos pesos ligeros o medios a altas velocidades y sin llegar nunca ni cerca a ese fallo muscular, pues va a hacer que tú puedas hacer una sesión de fuerza el lunes a las 4 de la tarde y a las 6 que vayas a hacer un entrenamiento de series de natación. A esto también quería llegar, el tema de trabajar esta transferencia, ¿no? El hacer primero el trabajo de fuerza y luego concluirlo con pues una de las 3 disciplinas. ¿Esto es realmente efectivo? Yo no he visto que sea especialmente efectivo el hacerlo junto. Yo creo que simplemente el poder acumularlo y el poder hacerlo durante la semana va a ser prácticamente igual de efectivo que hacer un entrenamiento de fuerza y seguidamente irte a la piscina. Es decir, lo ideal sería incluso, desde mi punto de vista, hacer un entrenamiento por la mañana y un entrenamiento por la tarde. Porque al final vas a dejar que tu cuerpo descanse, que los niveles de glucógeno se vuelvan a llenar, que la fatiga neuromuscular del entrenamiento de fuerza también se vaya yendo un poquito y que luego estés al 100% para luego tu segunda sesión de entrenamiento. Sin embargo, si vemos que tenemos poco tiempo, no hay ningún problema en hacer un entrenamiento de fuerza primero y un entrenamiento de natación, bici y correr después. Siempre y cuando estés controlando bien las intensidades del entrenamiento de fuerza y que luego no te pese a la hora de hacer tu autoentrenamiento. Por ejemplo, ¿qué sería más recomendado? Claro, supongo que a lo mejor dependerá mucho del atleta y de los años que lleve entrenando y de todo, pero ¿qué sería más recomendado meter ese entrenamiento de fuerza? ¿Un día que el otro entrenamiento sea un entrenamiento intenso? ¿O un día que después tengas un rodaje en bici, un rodaje corriendo, una sesión tranquila de natación? Pues realmente, si controlásemos bien la intensidad del entrenamiento de fuerza, daría un poco igual, entre comillas, qué entrenamiento vas a hacer después. Sin embargo, la realidad es que mucha gente se mete al gimnasio y, aunque no lo quiera, va a ir un poquito pasado de la intensidad que le has recomendado. Entonces, es más fácil también para un deportista meter una sesión de fuerza. A nivel mental, es más fácil meter una sesión de fuerza y una sesión suave después que si está en el gimnasio pensando, es que hacer este ejercicio luego me va a cansar para hacer bien las series, o que salga del gimnasio con la cabeza pensando, bueno, no voy a salir tan a tope porque ya he hecho un entrenamiento antes. Entonces, a nivel mental y a nivel de estructura del entrenamiento, sería más fácil y un poquito más conveniente el hacer el entrenamiento de fuerza antes de un entrenamiento suave, un entrenamiento, pues, un 2000 metros suaves de natación o un rodajito suave de carrera. Hay que priorizar, entiendo, el entrenamiento de resistencia, o sea, priorizar la intensidad, perdón, o el rendimiento en el entrenamiento de resistencia que no en el entrenamiento de fuerza. Sobre todo es buscar la máxima calidad en todo aquello que estás haciendo. Y ya no solamente la máxima calidad a nivel de intensidad, sino que todos los entrenamientos tengan su propósito y que todos los entrenamientos te lleven a donde tú quieres llegar. Es decir, de nada sirve que hagas un entrenamiento que esté muy bien planificado, pero que a lo mejor no esté dirigido a donde tú quieres llegar. O que por hacerlo en ayunas, por ejemplo, la calidad del entrenamiento baje. Vale, entonces, para dejarlo ya claro,
estamos hablando de que el entrenamiento de fuerza en gimnasio deberían ser tirando más a altas repeticiones, ejercicios más por así decir, Multiarticulares. sí, multiarticulares y de potencia de algo más explosivo, que haya velocidad, ¿no? Sí, y bueno, cuando dices altas repeticiones, realmente mis deportistas hacen una máxima de 8 repeticiones. Lo que pasa que lo hacen con un peso con el que podrían hacer 25 o 30. Yo trabajo mucho con el carácter del esfuerzo y les digo, tienes que hacer 8 repeticiones con un peso con el que podrías llegar a hacer 30. Como mucha gente no se entera muy bien de cuántas puedo hacer, pues yo al principio del ciclo les digo, vale, un test de 30 repeticiones. Pues te pones una sentadilla y dices, vale, pues 30 repeticiones las podría hacer con 20 kilos a cada lado. Pues ya sabes que luego al día siguiente, cuando te toque 8 de 30, tienes que meterte ese peso en la barra. Eso está muy bien porque, bueno, aquí los dos hacemos triatlón más o menos, depende bastante de la época, pero sí, a ver, a mí yo en el gimnasio muchas veces lo que me ha pasado es decir, bueno, sí, he de hacer entrenamiento de fuerza, pero a mí no sé por qué se me metió en la cabeza el trabajar fuerza máxima, Claro. de decir, oye, al final, para mí lo más lógico es, voy a estimular al máximo el músculo para que consiga la máxima fuerza posible y de esta manera conseguir la máxima resistencia posible. Claro, pero sí que es verdad que si no... A ver, que hay corrientes que también sugieren que ese es un buen entrenamiento. Sin embargo, yo lo que he experimentado con mis deportistas y lo que yo he podido ver es que cuando tú le pones a una persona en entrenamiento de fuerza máxima, es decir, que se meta los kilos que sean a 4 repeticiones de sentadilla, pues muchas veces, como no tienen una técnica al 100% depurada, no tienen una buena estructura, no tienen una buena base, ese entrenamiento les genera tal fatiga que luego no pueden hacer un entrenamiento después. Entonces, sí que hay estudios que corroboran que el entrenamiento de fuerza máxima tiene unas buenas adaptaciones, al igual que también hay muchos estudios que corroboran que el entrenamiento de bajas intensidades pero altas velocidades generan más o menos unos estímulos similares. Sin embargo, un entrenamiento a bajas intensidades pero máxima velocidad va a dejar menos fatiga y menos fatiga residual que el entrenamiento de fuerza máxima. Entonces, yo personalmente prefiero mandarle un entrenamiento de baja intensidad pero máxima velocidad que un entrenamiento de fuerza máxima. Espero que hayáis apuntado todo Sí. lo que ha dicho Gonzalo, que no es poca la información que ha dado y, joder, de gran valor, sobre todo en el campo, yo creo, del entrenamiento de fuerza, que es aquí donde más perdidos vamos, como tú has dicho. Sí, Tenías sí. ese pensamiento, yo también tenía más o menos la idea sabía de los dos conceptos, pero sí que cuando he hecho algún entrenamiento de fuerza tiraba mucho más por este de menos repeticiones, ir no al máximo, pero intentar tirar con la máxima fuerza posible, y ahora pues está viendo o nos estás explicando que es un poquito más direccional a lo contrario. O sea que papel y boli, apuntar y así ya lo tenéis claro para futuros entrenamientos. Yo incluso he tenido deportistas que, sobre todo cuando empiezan a entrenar conmigo, empiezan a tener estos entrenamientos, la gran mayoría me dicen, oye, es que siento que estoy haciendo algo mal porque salgo del gimnasio y no estoy cansado. Y les digo, es que eso es realmente lo que quiero. Yo quiero que tú salgas del entrenamiento sintiendo, entre comillas, que no has hecho nada. Porque eso significa que luego te podrías ir a hacer otra sesión de lo que sea a una máxima calidad. Pero claro, es muy difícil mentalmente salir del gimnasio diciendo, joder, es que no he hecho nada. Es lo que me pasaba a mí, que digo, bueno, voy a hacer más, voy a cansarme más y lo que me pasaba es que luego estaba con agujetas y no podía sacar los entrenamientos durante los 2 días siguientes, que digo, bueno, está muy bien, pero es que de verdad que salir a rodar me costaba y digo, bueno, no sé hasta qué punto esto es beneficioso. Y eso al final lo extrapolamos también a la natación, al ciclismo de la carrera. Yo hay muchas veces que termino un entrenamiento diciendo, es que me he tocado los tal. Me he salido 2 horas en bici y siento que puedo llegar y hacerme otras 2 horas. Pero es que eso precisamente es lo que a lo mejor toca en ese día, pues porque a lo mejor llevo un par de días de alta intensidad y necesito pues recuperar, necesito prepararme para los siguientes entrenamientos que tengo pues mañana o pasado. Entonces, saber cuándo apretar y saber cuándo no va a ser clave para poder tener una buena acumulación de entrenamientos a lo largo de la semana. Y ya para acabar,
¿cuánto de importante crees que es el descanso? Pues en una escala del 1 al 10, un 10. Yo creo que fácil. Tú cuando no descansas empiezas a generar fatiga y esa asimilación que queremos que tenga el entrenamiento no se produce. Entonces, en muchas ocasiones yo he tenido que decirle a deportistas, oye, vamos a entrenar 2 horas menos a la semana, pero quiero que duermas 1 horita más cada día. En el caso de una persona que a lo mejor duerme 5 horas cada día, el propio hecho de meterle además un entrenamiento que sea estresante va a hacer que, primero, duerma peor esas pocas horas que tiene, que ese entrenamiento no le produzca ningún efecto porque ya está lo suficientemente estresado como para encima producir una adaptación. Entonces, casi que cuando ya tienes los pilares básicos, que es una buena recuperación a nivel de sueño, una buena recuperación a nivel nutricional, es ya cuando podemos empezar a meter un puntito más en el mundo del entrenamiento. Maravilloso, maravilloso. Encima, mira, aprovechando, no sé cuándo se va a subir este podcast, pero aprovechando que o antes o después de este episodio vais a tener un episodio de Pablo y mío hablando del descanso, así que apuntad lo que ha dicho Gonzalo y os vais a escuchar el otro podcast. Una vez ya hecho el pequeño spam. Yo creo que hemos tocado ya, bueno, al menos por nuestra parte, todos los puntos de los que queríamos hablar, incluso más. O sea, sinceramente creo que ha quedado, no sé, un episodio con un montón de información, sobre todo enfocada al mundo de la media y de larga distancia, que parece que sea un mundo que queda muy lejos por las horas de entrenamiento, por la dedicación, pero que verdaderamente, lo estamos viendo, hay mucha gente metida en este mundo y hay muchos profesionales como Gonzalo trabajando en ello. Así que por nuestra parte ya estaríamos. No sé si te habría quedado alguna cosita que nos quisieras comentar o que nos quisieras hablar. Bueno, nos podríamos pasar aquí días hablando de mil temas. Bueno, así que podríamos abrir melones aquí todos los que quisiéramos. Entonces, si más adelante me queréis volver a invitar, podemos abrir cualquier otro melón. No habrá problema, o sea, ya te digo, yo creo que este episodio habrá sido de utilidad a mucha gente, le ha servido para, oye, dejar 4 cosas básicas muy claras y bueno, hasta aquí el de esto. Si estáis pensando en iniciaros en triatlón, estáis pensando en realizar Ironman, media distancia o incluso, bueno, eso es en lo que está más enfocado Gonzalo, pero si incluso estáis también pensando en iniciaros en triatlón, lo podéis seguir por redes sociales, ¿vale? Os la dejaremos en la descripción. Y nada, Gonzalo, muchísimas gracias y oye, para el próximo día... Abriremos los melones. Exacto. Nada, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de intentar mostrar un poquito pues, los pequeños conocimientos que pueda tener. Pues Muchas venga, gracias. adiós. Chao.